Bienvenidos, mi nombre es Mauro y en esta oportunidad vamos a resolver un problema de mezcla de gases ideales. Bien, acá tenemos el enunciado, tenemos un recipiente cerrado de 2 metros cúbicos de capacidad que está dividido en dos partes iguales por una membrana semipermeable. Ahora después, cuando escribamos la resolución, vamos a aclarar qué es esto, que permite el paso del gas A e impide el del gas B. Inicialmente en el recipiente se ha hecho vacío, ¿no? Entonces del lado 1 se inyecta 1 kilogramo de gas A y del lado 2 1 kilogramo de gas B. Luego de un tiempo se establece el equilibrio y la temperatura del conjunto resulta de 30 grados Celsius. Calcular la presión total a ambos lados del recinto. Y nos dan como datos las constantes de los gases, supuestos ideales, RA, R particular del gas A y R particular del gas B. Bien, antes de resolverlo tenemos que tener en cuenta unas consideraciones. En primer lugar, tenemos que hablar un poco de la teoría cinética de los gases, que la teoría cinética de los gases lo que hace es modelar las moléculas de los gases como pequeñas esferas en movimiento que están colisionando permanentemente en un espacio vacío muy grande, ¿no? Bueno, acá tenemos el lado izquierdo una representación un poco tridimensional de las moléculas del gas, de cómo interactúan, cómo colisionan. Y del lado derecho tenemos, bueno, dos recintos donde en uno tenemos oxígeno y en el otro nitrógeno. A todo esto podemos decir que, bueno, podemos entender la presión como el efecto del choque elástico, ¿no?, de las moléculas contra las paredes del recipiente. Bien, podemos pasar a definir el concepto de presión parcial. En la figura vemos en el recinto del medio, bueno, que tenemos aire húmedo y una representación en colores de las moléculas de los gases que componen al aire húmedo. Tenemos una mezcla de gases ideales. Entonces podemos definir la presión parcial de un gas como de un gas componente de una mezcla de gases ideales, como la presión que tendría si estuviese ocupando solo un recipiente del mismo volumen que está contenida la mezcla y a la misma temperatura de la mezcla, ¿no? De ahí vemos el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces, por ejemplo, la presión parcial del oxígeno sería, bueno, la presión que tiene el oxígeno, un recipiente del mismo volumen y la misma temperatura a la que está en la mezcla, ¿no?, el aire húmedo. Bien, podemos pasar entonces a definir la ley de Dalton, o la ley de las presiones aditivas, que nos dice que la presión total en una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales, o sea, de la presión que tendría, como dijimos antes, el gas solo en un recipiente al mismo volumen y temperatura de la mezcla. La ley de Amagat, que es similar pero de los volúmenes aditivos, nos dice que el volumen de una mezcla de gases es la suma del volumen que tendría el gas ocupando un recipiente a la misma presión y temperatura que se halla la mezcla. Bien, entonces podemos hacer un esquema de nuestro problema donde podemos ver el recinto que está dividido en partes iguales por una membrana semipermeable. Esa doble flecha, bueno, indica un poco la permeabilidad que tiene esa membrana para el gas A, que está representado por las esferas rojas, y la impermeabilidad para B, ¿no? Vemos que B no pasa de un lado al otro, ¿no? Entonces, bueno, se entiende una membrana semipermeable como una pared porosa que es semipermeable justamente porque es permeable para un gas pero impermeable para el otro. La hipótesis de nuestro problema nos propone que sea permeable para el gas A, ¿no? Bien, entonces podemos decir, bueno, que el lado de la izquierda es el lado 1 y el lado de la derecha es el lado 2. Entonces, bueno, podemos decir que la presión total del lado 1 es igual a la presión de A, porque solo está contenido el gas A.
Entonces ponemos la masa de A por RA por la temperatura en Kelvin, respetando las unidades, sobre, y acá ponemos el volumen total, porque A está ocupando todo el recinto. Bien, para el lado 2 decimos que la presión total, teniendo en cuenta la ley de Dalton que definimos anteriormente, se calcula como la suma de las presiones parciales de los gases, componentes de la mezcla. Entonces, tenemos la presión de A, calculada en el lado 1, y la presión en B. La presión en B se calcula haciendo de vuelta 1 kilogramo por RB 0,4 por 300 Kelvin sobre 1 metro cúbico. O sea, la mitad, porque B está ocupando un solo lado del recinto, ¿no? Bien, entonces, bueno, concluimos que la presión total del lado 2 es 166,65 kilopascales. Bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido. Gracias.